Hoy quiero que pienses en esto. En medicina lo que dices vale por la evidencia que lo sostiene. Y esa evidencia no solo hay que encontrarla, hay que guardarla, organizarla, citarla y poder recuperarla rápido cuando estemos con un TFG, una sesión clínica, una comunicación a un congreso. Ya veréis la cantidad de sitios donde vamos a necesitar hacer buena referencia bibliográfica cuando seáis médicos en la práctica clínica. Y aquí viene lo incómodo. Si tú me traes un texto con una buena idea, pero con bibliografía floja, desordenada o antigua, el evaluador lo nota en 30 segundos. Y al revés, un trabajo con referencias sólidas, actuales y bien citadas se lee con otra confianza. Piensa que muchos de los revisores empiezan un trabajo leyendo la bibliografía. Por eso hoy te voy a enseñar, sin complicarte la vida, por qué necesitas un gestor bibliográfico y cómo empezar a usar Zotero y Mendeley de forma gratuita desde ya para que el tú del futuro no sufra. ¿Qué es un gestor bibliográfico? Un gestor bibliográfico es un sistema operativo para trabajar con artículos. Te permite capturar referencias mientras navegas sin tener que copiar y pegar a mano y meterlos en un Word, guardar PDFs y organizar por carpetas y etiquetas. Piensa cuántos documentos tienes guardados en carpetas poco organizadas en tu ordenador. Anotar los artículos, subrayar, poner notas, hacer comentarios, poner cuál es más o menos importante o más o menos válido cuando tú estás revisando todos esos manuales, esas bibliografías, esos artículos que luego quieres utilizar para tu trabajo. Y lo más importante es, mientras escribes en Word o en Google Docs, puedes insertar citas y el gestor bibliográfico te genera la cita en el estilo en el que te piden. ¿Cuántas veces luego sufrimos porque no tenemos el estilo de documentación o de citación que necesitamos para nuestro artículo o no sabemos ni por dónde empezar? Esto cambia el juego de nuestra manera de citar, porque deja de ser tengo 40 PDFs en descargas y pasa a ser tengo una biblioteca estructurada, sé de dónde sacar la información. Cuando hacemos una búsqueda normalmente pues tiramos de Google, ¿no? Y Google Scholar está muy bien, sirve para orientarte, pero tú estás en un punto en el que se espera que sepas buscar con método. Cuando tenemos que tener un método para buscar, una regla de oro es, si mi pregunta está mal formulada, mi búsqueda va a salir mal. Y por eso existe el marco PICO que conocemos, paciente-población, intervención, comparación o outcome. Te ayuda a convertir quiero saber sobre la amiloidosis cardíaca en una pregunta respondible y eso mejora lo que encuentre y lo que citan. Busco referencias sobre amiloidosis cardíaca en casos de amiloidosis hereditaria en pacientes mayores de 90 años, con la idea de poder utilizarlo para un ensayo clínico futuro. Y aquí el gestor bibliográfico nos va a obligar, para bien, a trabajar con orden, ya que no guardamos cualquier cosa, guardamos lo que realmente sostiene mi argumento, lo que yo estoy buscando y con lo que yo voy a defender lo que luego escriba en mi texto. Estamos acostumbrados a leer y descargar casi sin pensar un montón de artículos y luego nos cuesta valorar qué fuentes son buenas o malas, qué fuentes solo responden en una palabra a lo que necesitamos o cuáles son enteramente la información que estábamos buscando. Por eso existen herramientas que actúan como pequeñas bibliotecas especiales para nosotros donde vamos a poder buscar, guardar y revisar todo el contenido que vamos adquiriendo. Empecemos por Zotero. Zotero es un gestor bibliográfico gratuito y de código abierto, es decir, para todos. Su enfoque es muy práctico: guardar, organizar, anotar y citar sin dolor. Y normalmente lo vamos a usar de este modo. Vamos a hacer una búsqueda, recordad esa pregunta PICO, recordad poner bien la información que estamos buscando, capturamos las referencias desde el navegador con Zotero Connector. Mientras estás en una web de una revista, en PubMed o en una página académica, haces clic y Zotero te lo guarda, te guarda esa referencia. Si hay PDF también puedes guardarlo e incluso guardar pequeñas capturas de la web, ¿no? Si ya tengo un identificador, Zotero tiene una opción de añadir por identificador, ¿no? Pego un DOI o un PMID, que sabemos sacarlo cuando utilizamos PubMed, y ellos nos crean la referencia sin ni siquiera tener que teclearla. Dentro de Zotero puedo subrayar y anotar dentro del lector de PDF integrado cualquier cosa. Puedo convertir mis anotaciones en notas para estudiar o para mi TFG. Y cuando escribo, Zotero integra con Word, LibreOffice o con Google Docs esas citas, es decir, insertamos la cita y la bibliografía se actualiza sola. En la parte gratis, Zotero ofrece mucho almacenamiento en la nube para todos estos archivos. Como siempre, existen planes de pago si queremos más, pero para esto tenemos que ser muy avanzados. Para el TFG casi que no es necesario.
Y tiene un matiz muy útil. Aunque te quedes corto de nube, puedes guardar los PDFs localmente y sincronizar solo los datos, ¿vale? Eso no nos va a dar ningún tipo de problemas. Zotero es útil, práctico y nos deja hacer muchas cosas. Ahora hablemos de Mendeley. Mendeley es otro gestor bibliográfico muy utilizado con un enfoque parecido. Biblioteca de referencias, PDFs, organización y citación de documentos. Tenemos mucho almacenamiento gratuito y lo habitual es importar referencias desde la web con el Mendeley Web Importer, que detecta los metadatos en las páginas académicas y cuando está disponible también en los PDFs. Recordad que los artículos tenemos que tenerlos disponibles, siempre por supuesto. Nos permite Mendeley leer y anotar dentro del propio entorno, ¿vale? Nos permite hacer subrayados, notas, que nos viene muy bien pues, para preparar una discusión, unas conclusiones y no tener que releer de cero cada vez, aunque creo que en este punto Zotero es quizás un poquito más cómodo. Nos deja citar en Word y nos deja insertar esas citas y bibliografías sin salir ni siquiera del documento. Hay que probar los dos, hay que toquetear los dos y ver, bueno, pues a lo mejor tengo un amigo que es un crack utilizando Zotero y que me va a resolver mis dudas, con lo cual me compensa más aprender a utilizar Zotero que voy a tener a alguien que me eche una mano. ¿Cuál elijo si tengo que aprender a utilizar uno de los dos? Pues no hay uno perfecto, como siempre es el que mejor encaje contigo. Si quieres una herramienta muy flexible, con un ecosistema más abierto y con mucha comunidad académica, con mucho artículo, Zotero suele ser una buena apuesta. Y si Mendeley lo has utilizado, es más sencillo y te sientes más cómodo, es una herramienta más simple y su almacenamiento es muy cómodo para empezar. Mi consejo es que elijas uno y lo domines. Como hemos hablado en las píldoras anteriores, cacharrea, juega, utilízalo, empápate. Lo que me va a dar rendimiento no es probar varios y coger una cosa de cada, sino crear un hábito. Y además, si empiezo desde cero, lo voy a poder hacer mucho mejor, ¿no? A lo mejor lo que tengo que hacer es empezar ya desde el principio creando una carpeta con el proyecto TFG o sesión clínica o rotación por hematología y cada referencia guardarla añadiéndola y poniendo etiquetas, ¿vale? ¿Qué tipo de evidencia tengo? Si es una guía, si es una revisión, si es un ensayo, para luego poder capturarlo mejor. ¿De qué tema estamos hablando? Pues dentro de cardiología estamos hablando de valvulopatía congénita, estamos hablando de arritmias, estamos hablando de manejo de ISGLT2 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Al escribir, intenta no poner links, ¿vale? Siempre citamos desde el gestor. Si citamos desde el gestor, luego todos los cambios se van a ir modificando sobre eso y va a ser mucho más cómodo. Con eso voy a poder gestionar mucho más la bibliografía y no va a ser solo escribir las citas al final del estudio, sino que la voy a poder utilizar como herramienta de trabajo, ¿vale? Y recordad que siempre nuestra bibliografía va a hablar del trabajo que hemos hecho, de la búsqueda que hemos hecho y cómo hemos entendido lo que estábamos abordando. Y un médico tiene mucho ojo para saber eso. Vamos a ir hablando más de esto en las próximas píldoras, así que tranquilos, empezar a cacharrear y nos vemos pronto.